que es B sub B menos B sub A, era, ¿qué cosa? Menos la integral de A a B del E diferencial L. Donde este diferencial L es cualquier camino que yo elija para ir desde A hasta B. Porque lo interesante de esto es que esto es independiente del camino, ¿sí? Porque el campo electrostático es conservativo. Con lo cual yo voy a elegir cualquier camino que yo elija para ir de A hasta B, y el campo E va a ser el campo electrostático que haya en el medio del camino desde A hasta B. En este caso, desde A hasta B, el campo va a ser el E generado por este hilo con lambda. Yo ya sé que por consideraciones de simetría, este E, que lo deben haber resuelto por Gauss, va a ser un E que depende de R y va a estar en el reversor. Entonces voy a tener que elegir, puedo simplificar esta integral. Como el producto de estos dos vectorcitos, digamos, el producto de E diferencial L es un producto escalar, esto es el módulo de E por módulo de diferencial L por el coseno del ángulo que forma. O sea, ¿cuándo voy a poder calcular fácil esta integral? Cuando el coseno este o sea 0 o sea 1. Si es 0, buenísimo, porque entonces esa parte de la integral me queda 0. Y cuando es 1, es directamente el producto de los módulos. Si E y diferencial L son perpendiculares, me va a quedar 0. El producto escalar. Y si son paralelos, el producto de los módulos. Bien, pero necesito calcular también el E. No lo puedo poner de memoria. Si a mí me toman un problema donde tengo que calcular el campo electrostático generado por esta configuración de carga, tengo que calcularlo con algún método. En este caso, como esto tiene mucha simetría, el hilo es infinito, podría aplicar la ley de Gauss, eligiendo una superficie gaussiana piola, digamos, para que yo pueda, a partir de esa expresión, despejar cuánto vale el campo E. Una vez que lo tengo, lo pongo en la integral y eligiendo el diferencial L lo integro y hago la cuenta. Pero el primer cálculo auxiliar que necesito hacer es calcular E. Lo voy a hacer rápido porque ustedes ya lo hicieron, pero sería, ¿qué cosa? Tomar acá un cilindrito concéntrico de radio R, ¿sí? Esta es mi superficie sigma, donde yo voy a utilizar para calcular la ley de Gauss. Entonces digo, bueno, el flujo de E a través de esta superficie sigma que utilicé, eso va a ser la carga neta encerrada sobre epsilon 0. ¿Cuál es la carga encerrada? Es la carga que encerré desde acá hasta acá abajo, o sea, voy a hacer más grueso, es esta carga. Y esa carga, que está encerrada acá, vale lambda por, bueno, la altura que tenga este cilindrito. Vamos a suponer que tiene una altura L, o sea, va a ser lambda por L. O sea que la parte derecha ya la conozco, es lambda por L sobre epsilon 0. Faltaría calcular el flujo. Para calcular el flujo, tengo que calcularlo a través de la superficie que yo elegí. Bueno, esta superficie la puedo dividir en tres partes. Es la tapa 1, la tapa 2 y la superficie lateral. O sea, esto lo hago rápido porque ya lo hicimos en la clase pasada y supongo que ustedes ya hicieron alguno de estos problemas. Entonces, bueno, abro esta superficie, que es una superficie cerrada, en tres integrales abiertas. Entonces ahora sumo tres flujos, pero a partir de superficies abiertas. E diferencial L, E diferencial L, y E diferencial L, y ¿qué son estas superficies? Son las dos tapitas y la superficie lateral, la tapa 1, la tapa 2 y la superficie lateral. Ahora tengo que hacer el producto escalar este. Entonces me voy a fijar cómo es la dirección de E en cada una de estas regiones. Por ejemplo, el E, si yo miro el hilo este de acá, ¿cómo es? Es saliente, es radial, ¿no? Tiene esta forma, el E.
Lo pusimos acá arriba igual. Entonces quiere decir que en cualquier punto de acá, de la tapa, esto va a ser así. En un punto de la superficie lateral va a ser así, y en cualquier punto acá, ya lo calculo de este lado, de esta tapa va a ser así. ¿Cómo es el diferencial de superficie? Y bueno, el diferencial de superficie es, en la tapa de arriba es perpendicular, así. En la tapa de abajo también es perpendicular a la tapa, a la superficie. Y acá es en la dirección radial. Quiere decir que en las tapas, el diferencial S y el E forman un ángulo de 90 grados, con lo cual esto y esto se cancelan. ¿Por qué? Porque el E es perpendicular al diferencial S. Entonces esto es 0 y esto es 0. Y solo me queda calcular esto sobre la superficie lateral, que me tiene que quedar lambda L sobre epsilon 0. Sobre la superficie lateral, como siempre estoy a la misma distancia R, y yo propuse que por simetría el E depende solo de R, lo voy a poder calcular fuera de la integral, ¿sí? Fíjense que también puse el producto de los módulos, porque estos son paralelos, así que el coseno es 0. Le puse L otra vez, que hoy estoy... Sí, de porque eso. estoy pensando en lo que viene. Diferencial S, diferencial S, diferencial S. Ahí está. Y acá. Ahí está, lo saco fuera de esta integral porque directamente es constante en la superficie lateral del cilindro. Siempre sobre cualquier punto de la superficie estoy a la misma distancia R del centro del hilo. Esto es lambda L sobre epsilon 0. Y esta es la integral de la superficie lateral. Y la superficie lateral, si yo la desarmo, digamos, esta es la superficie lateral de ese cilindrito, tiene una altura L y arriba mide 2pi por R, el perímetro. Quiere decir que la superficie de la superficie lateral es, o el área, es 2pi por R por L. Entonces acá tenemos que E 2pi por R por L es igual a lambda L sobre el epsilon. L con L se va, y el módulo de me queda lambda sobre 2pi epsilon 0, 1 sobre R. Esto es lo que me da la ley de Gauss, que me da el módulo. Después yo lo que voy a poner es el resultado de manera vectorial, porque yo sé que la dirección es radial, oriente, porque el lambda es positivo, entonces le pongo acá ya la dirección y el sentido. 2pi epsilon R, 1 sobre R en R versor. Listo, ahí tengo el cálculo auxiliar, ¿para qué? Para venir acá y poner el E. Todo esto que hice es porque necesitaba calcular el campo, y no puedo ponerlo de memoria, ¿sí? Tengo que calcularlo, en este caso yo lo calculé por Gauss. Segundo paso, ahora tengo que calcular, elegir en realidad el diferencial L. ¿Qué diferencial L? Bueno, dijimos, voy a elegir el diferencial L de manera de hacer esto en lo posible que sea o 0 o 1, para que sea fácil calcular esa integral. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, si tengo que ir de A hasta B por algún camino, ¿sí?, donde sea paralelo o perpendicular al R, ahora les voy a poner otro dibujito que ya lo tengo más fácil y más lindo hecho. Yo voy a elegir un camino que va o paralelo al hilo o en forma radial. Y ese camino es el que voy a poner en este dibujito. Así no perdemos tiempo dibujando. Ahí está. Acabo de elegir el diferencial L. Porque eso lo tengo que elegir yo. Entonces digo, bueno, entonces B sub B menos B sub A
es igual a menos la integral de A a B de E, y el diferencial L es el que acabo de elegir en el dibujo este que está ahí. ¿Y quién es E? E es el que acabo de calcular por Gauss. Bueno, pero acá este camino tiene como diferentes tramos, ¿no? Primero voy de manera paralela al hilo, desde A hasta A', después me muevo como si fuese por un arco, ¿sí? En ese arco, siempre, si se fijan, también va a ser perpendicular el E y el diferencial L, y después llego hasta una distancia donde me muevo por el radio que pasa por el punto B. Bueno, entonces lo que voy a hacer es separar esta integral en cada una de estas partes. B sub B menos B sub A es igual a menos, y ahora separo. Voy de A hasta A', de E diferencial L, después voy desde A' hasta A segunda, de E diferencial L, y después de A segunda B, de lo mismo. Y ahora vamos a ver si realmente la curva que elegí para ir el camino de A hasta B tiene algún sentido. Desde A hasta A', fíjense, el diferencial L tiene esta dirección, acá está dibujado, y el E es saliente en dirección radial, con lo cual es perpendicular el diferencial L y el E. Entonces esto ya es 0, porque el E es perpendicular al diferencial L, y cuando haga el producto escalar me va a dar 0. Lo mismo pasa desde A' hasta segunda, porque acá, ¿cómo es? Es tangente a este camino, el diferencial L, con lo cual esto es un arco, y el radio es perpendicular a la tangente a cualquier punto de acá. Entonces esto también va a ser 0, porque el E es perpendicular al diferencial L. Y en cambio, en el último tramo, fíjense, el diferencial L coincide con el diferencial R, y es paralelo al E, con lo cual esto me da, y es igual al E por el diferencial R, y eso es lo mismo que el producto de los módulos, porque el coseno del ángulo que forma es el coseno de 0. Bien, entonces se me simplificó un montón, y directamente esto me quedó una de estas tres integrales, que es menos de E diferencial R entre qué y qué. Y me quedó el último tramo, el radio que tiene A segunda, que es el mismo radio de A, y el radio que tiene B. Pero ahora tengo que reemplazar cuánto vale el campo E, que lo acabo de calcular utilizando la ley de Gauss. ¿Cuánto valía? Estaba ahí arriba. Vale lambda sobre 2pi epsilon 0, 1 sobre R, diferencial R. ¿Sí? Todo el primer término que está acá son todas constantes que las puedo sacar fuera de la integral. Y voy a hacer eso, las voy a sacar fuera de la integral, y me queda menos lambda sobre 2pi epsilon 0, la integral de 1 sobre R diferencial R entre RA y RB. ¿Cuánto da esto que está ahí? La integral de 1 sobre R. Logaritmo del módulo. Sí, entonces va a ser, si ahora aplico, lo evalúo en los extremos, me va a quedar logaritmo de RB menos logaritmo de RA. ¿Sí? Que con este menos que está acá adelante, me va a quedar al revés. Si le saco el menos, me queda, no puse el logaritmo acá. Ahí está, logaritmo de RA. Me va a quedar logaritmo de RA menos logaritmo de RB. ¿Sí? Lo di vuelta. Bueno, y eso directamente lo puedo escribir como que, como el cociente del logaritmo
o sea, el logaritmo del cociente, logaritmo de RA sobre RB. Bueno, ahí me quedó de una forma más bonita, más compacta, entonces que la diferencia de potencial entre A y B, que es B sub B menos B sub A, es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 logaritmo de RA sobre RB. Y este sería el resultado, digamos, de calcular eso, ¿no? Después alguien puede venir y preguntarme cuál de estos dos puntos, el A o el B, tiene mayor potencial. ¿Cómo puedo saber cuál de los dos tiene mayor potencial? Ejemplo, si el potencial de B fuese mayor que el potencial de A, cuando yo hago la resta, me debería dar un número positivo, ¿sí? Si B es más grande que A. Entonces ahora miro el término de la derecha y me fijo si esto es positivo o negativo. Lambda sobre 2pi epsilon 0, lambda era positivo, era una densidad lineal de carga positiva, 2pi epsilon 0 es positivo, me tendría que fijar en la parte del logaritmo. Esto aparte de acá, ¿es positivo o negativo? A ver, RA, según mi dibujito, es más chico que RB. Y entonces, es como si tuviese... Es negativo. Negativo, me Claro, dicen acá. supóngase que Lucas, uno es el verá. doble del otro, sería logaritmo de un medio, un número menor que 1, entonces esto es negativo. Si esto es negativo, entonces el que es más grande es el A. Entonces de acá lo que saqué es que el potencial de A es mayor que el potencial de B. Quiere decir que los puntos que están más cercanos a este conductor cargado van a tener un potencial mayor. Ah, y si suelto una pelotita en A, una pelotita me refiero a una carguita positiva en A, va a salir disparado hacia B. O sea que va del mayor potencial a menor potencial. Y si quiero calcular el trabajo para llevar una pelotita desde A hasta B, esa pelotita es una carguita Q0. ¿Sí? O sea, dado Q0, calcular el trabajo para, bueno, llevar Q0 de A hasta B. Tengo que empezar todo otro problema diferente. ¿Cómo hago? L es directamente Q por delta B. Y listo, o sea que si el problema, en vez de tener un enunciado donde me piden calcular la diferencia de potencial, me hubiesen dicho, calcular el trabajo para llevar una carga Q0 desde A hasta B. Yo tenía que agarrar Q0 y multiplicarla por la diferencia potencial, con lo cual lo primero que tendría que haber hecho era calcular la diferencia potencial entre A y B. Y para calcular la diferencia potencial tendría que haber calculado el campo eléctrico. Entonces tendría que haber hecho el mismo problema de calcular primero el campo por Gauss, después elegir una curva para ir de A hasta B y calcular por definición el campo, el potencial. Ahí dentro. Todo. ¿Alguna duda de esto? Por mi parte no. Les hago una pregunta. ¿Se puede elegir para esta configuración
potencial de referencia igual a 0 en el infinito? No, Bien. ¿Por qué? porque porque el siempre tiene campo que haber una eléctrico... distancia de referencia. Perdón, No, no, sí, sí. no estoy seguro igual. Me acuerdo de haberlo respondido en el No, no, Sócrates yo y iba a en ese decir, momento me no acordaba estoy bien la seguro, pero tengo explicación. anotado que el campo eléctrico... ¿Tenés anotado qué? Perdón. O- ¿Sí, Tomás? Perdón, tenía mala Sí, conexión y me llegó con delay. no hay problema. No, yo iba a decir que tengo anotado que el campo eléctrico tiene que ser decreciente en el espacio para poder aplicar lo que preguntó Rubén. Sí, eso digo en el video, pero no es suficiente, porque este campo es decreciente. Fíjate que es decreciente. Es decreciente, fíjate la expresión del campo eléctrico es decreciente con la inversa del radio. Puede ser, profe, que porque al ser infinito la longitud del hilo, por más que yo me aleje infinitamente, parece que estoy en el mismo lugar. No es exactamente eso porque vos te das cuenta que no estás en el mismo lugar porque el campo disminuyó y porque además siempre podés medir la distancia al hilo. Es porque para que se pueda tomar potencial cero en el infinito, el campo tiene que ser decreciente con el cuadrado de la distancia a la configuración, para lo cual la configuración tiene que tener una longitud característica, la configuración de carga que crea el campo tiene que tener una longitud característica finita, porque esto lo que hace que cuando yo esté lo suficientemente lejos de esa configuración de carga finita, el campo va a decrecer, no solo decrecer, sino hacerlo con la inversa al cuadrado de la distancia. Porque si la configuración de cargas es finita, tiene una longitud característica. Si querés, la mayor longitud medible entre los extremos de esa configuración de cargas. Entonces yo siempre puedo tomar una distancia que sea mucho más grande que esa longitud característica de la configuración de carga. Y para esa distancia, la configuración de carga, cualquiera sea su forma y su distribución, la voy a ver como una carga puntual. Y entonces, si la veo como una carga puntual, el campo va a decrecer con el cuadrado de la distancia. Y si el campo decrece con el cuadrado de la distancia, el potencial va a decrecer con la inversa de la distancia y por lo tanto, para una distancia infinita lo puedo tomar igual a 0. Cosa que no ocurre con esta distribución, justamente porque la longitud característica de la distribución de carga que genera el campo es infinita. Es una forma más rebuscada, necesariamente más rebuscada, de plantear tu idea, Víctor. No es que a cualquier distancia que yo estoy es lo mismo. Es que hay alguna distancia suficientemente grande frente a la dimensión característica de la configuración de carga que crea el campo. ¿Se entiende la diferencia? Por eso lo que vos anotaste está bien anotado, porque yo lo dije, pero lo que dije no es suficiente. Así que lo tendré que decir.
Yo. ¿Entendiste, Tomás? Sí, profe, perfecto. No, digamos que anotar consignas, como me imagino que hiciste, Tomás, es recabar información esencial. Pero hay que tratar de ir un paso más allá y unir esa información con nexos. En eso consiste saber, conocer un tema, en tener los nexos entre los elementos de información. Entonces, si alguno de nosotros dice algo que no cierra, no te cierra y preguntás. Sí, perfecto. Yo lo que Y lo que voy yo haciendo, dije no, y lo que yo dije no cerraba. claro, yo a medida que voy viendo los videos, armo un resumen, Sí. pero en este Sí, caso pero fue algo además del textual resumen, de... además del resumen hay que conectar, hay que tratar de ir conectando los elementos de información que forman el resumen. Claro, De hecho, es buena estrategia hacer un resumen. De hecho, es un buen comienzo. Sí. Sí, Algunos miran y no ponen nada. podríamos acá juntar ese chiste respecto de las teorías conspirativas que puse en el grupo nuestro, ¿no? Sí, A la ver si verdad que sí. podemos hacerlo. A ver si podemos hacerlo. A ver. Bueno, mientras en la clase sigue. Bueno, esto lo voy a Bueno, guardar por dudas. A ver si lo puedo. Bueno, a ver, ya que